Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la ira del espectro con el tercer volumen del compilado. Esta es la que más historias trae hasta ahora, con 4, de Adventure Comics 437 a 440. La tapa de esta historia hace referencia a algo que tiene que ver con la última historia que vimos en el video anterior, respecto a que hay una criatura marina tratando de comerse a alguien. La primera de estas historias, Las bombas humanas y el espectro, comienza con la usual pantalla de título y también otro cambio artístico. Esta vez Ernie Chan es el dibujante, aunque acá bajo el seudónimo de Ernie Chua con el que tuvo que trabajar por años, ya que ese es el nombre que había sido ingresado por error en sus documentos de inmigración. Mucho después pudo ser acreditado como es debido. La historia en sí empieza en una tienda de televisores en Manhattan, donde Jim Corrigan está comprando uno nuevo, cuando en las noticias que se están reproduciendo mencionan un grupo de desapariciones misteriosas. Lo que le llama la atención a nuestro detective es que entre ellas está Gwen Sterling. Dios mío, Gwen, ni siquiera apareciste y ya te secuestraron. En una nota positiva, me gusta que los globos de diálogo de los televisores son constantes. Pueden cargar un poco la página, pero me gusta el detalle. Muchas otras veces, cuando se usa la televisión como medio de exposición, solo muestran el diálogo cuando es pertinente, haciendo parecer que la tele se prendió sola en el momento oportuno. Tenemos un cuadro del comisionado accediendo a pasar a Corrigan del departamento de homicidios a secuestros. De nuevo, apreciado el detalle. Muchas otras historias no le importaría cuál es la especialidad porque es el protagonista. Y no es toda la página gastando espacio, simplemente un cuadrito que le da naturalidad al proceso. Nos informan que no ha habido nota ni demanda de parte de los secuestradores y pasamos a ellos, llevando a Gwen Sterling a su guarida en una mina de bauxita. Lo cual quiere decir que estuvieron conduciendo unas 7 horas, porque el depósito de bauxita más cercano a Nueva York está a 4 estados. Esto es un detalle tal vez muy mínimo, pero la relación que hay en el diálogo entre los dos matones les da cierta personalidad un poquito más interesante del usual. Y le ponen entre rejas en la guarida de un doctor malvado. Hablamos del clásico villanos de historietas en el número pasado, pero este es el clásico de la ficción pulp del científico loco. Aunque hay muchos lugares donde uno puede calcular el punto de partida del tropo, Frankenstein de Mary Shelley siendo el usualmente mencionado, algunas adaptaciones cinematográficas de dicha obra, o Rod Wang de la película Metrópolis de 1927 como el creador del arquetipo en sí del científico loco. Este, visualmente hablando, parece una versión pelirroja del Dr. Mary Schultz de la película Maniac, pero realmente podría estar basado en cualquiera. Entre 1930 y 1980, donde esta historieta fue escrita, 30% de las películas presentaban un científico malvado o a la ciencia como el creador de la amenaza principal. Y este acá presente es prototípico porque ni siquiera aprendemos su nombre. Los dos matones se van a retirar, pero cuando el doctor se rehúsa a pagarles por traerle a sus conejillos de indias, desenfundan sus armas. En respuesta, el doctor hace girar un aparato que parece una ruleta sin números, y el movimiento, combinado con las luces estroboscópicas que emanan de él, hipnotizan a los matones. Hay un empleo de luces en algunas formas del hipnotismo, pero obviamente no produce este nivel de control mental. De hecho, lo más probable es que produzca convulsiones. Es uno de esos tropos que cuando más fue avanzando fue reemplazada por control mental o adoctrinamiento por tortura, en lugar de esta cosa medio místico-científica. Ahora, bajo su poder, completa su transformación a un villano de película de James Bond de los 60, cuando los hace subir un tanque de barracudas y los hace saltar. Se nos dan un montón de datos sobre la barracuda y son todos erróneos. Usualmente son exageraciones para el disfrute de la historia, como el hipnotismo que acabo de mencionar, pero estar presentadas en narración de esta manera y el vocabulario que emplea cuando estos datos son presentados dan la sensación de que son reales, como sacadas de un libro de biología. El récord mundial de la barracuda más grande jamás registrada es de 2 metros y acá dice que superan los 3. Las barracudas no son los peces más mortales, de hecho ni siquiera pueden encontrar una cifra de muertes causadas por barracudas, solo mordeduras serias pero nada letal, aunque supongo que una de estas en cautiverio por este tipo sería mucho más agresiva. Una vez encargado de los matones, dirige el aparato hipnótico al señor Van der Haven, y a la tarde siguiente el secuestrado aparece en el banco central con una bomba en el pecho. Demanda dinero o va a hacer detonar el explosivo, y es lo que hace cuando un oficial le salta encima para detener el robo. Un oficial que evidentemente o no estaba muy entrenado o actuó muy impulsivamente, porque lo primero que hizo cuando vio un hombre con una bomba es abrazarlo. Ah, ¿cómo te das cuenta que esto es antes del pánico por terrorismo en Estados Unidos? Y así, una y otra vez, los rehenes del doctor aparecen hipnotizados, transformados en involuntarios ladrones suicidas. Después de que el primer robo terminara en muerte, la voz corrió y todas las demás víctimas acceden a la entrega de dinero. Finalmente Corrigan pasa a la acción. La narración especifica que han pasado días en esta oleada, pero nunca por qué el espectro no entró en la acción hasta ahora. Uno puede decir que no sabría dónde cada hipnotizado aparecería,
pero Jim llega a una joyería donde es el turno de Gwen de cometer el crimen. Al notar el estado de la mujer, le entrega su coche y la sigue como el espectro. Este entra en la habitación cuando ella le entrega el dinero al criminal, saliendo desde el estroboscópico listo para castigarlo. El doctor ordena a todos los rehenes a detonar las bombas a la vez, pero el espíritu simplemente las derrite. Y agregando la confusión que mencionamos en el video anterior sobre la ubicación de esta historia en relación a otros superhéroes, la narración hace mención a Superman y Linterna Verde. El espectro procede a liberarlos a todos de su estado actual, y lo primero que hace uno es volver a trabajar. Despertaste en una cueva con maquinaria extraña después de días y esta es tu primera reacción. Prioridades, hermano. El doctor escapa hacia otra habitación donde intenta electrocutar el espectro, pero obviamente no hay resultado. Acá el espectro menciona que ninguna fuerza puede detenerlo, que solo uno puede quitarle su poder y tiene que esperar a que su misión sea completada. Esta es la primera referencia al origen del espectro que recapitularemos en unas páginas. El doctor continúa con su intento de huida, activando otra trampa que abre un pozo de cocodrilos debajo del fantasma. Después de tantos crímenes, aunque con sus tintes de exageración propios de la historieta de superhéroes relativamente realistas, este tipo sale de la nada. Incluso la historia del obsesionado con la guerra no era tan exagerado como este. Cuando el doctor le grita al espectro que caiga, algo sucede. Creo que la implicación es, cuando el doctor vio al espectro entrar a través de su ruleta hipnótica, terminó hipnotizándose a sí mismo. Así que cuando él, en voz alta, lanza una orden, la obedece. Y así el científico loco se lanza al pozo de cocodrilos, terminando el trabajo del espectro por él y la historia. Esta idea del autohipnotismo también explicaría, por ejemplo, el por qué el espectro se dedicó a correrlo por todos lados en vez de aparecerle enfrente o algo como el estilo. Esta historia es muy entretenida, sobre todo por lo ridículo del villano. Cada vez que parece que llegó al punto más alto, saca algo aún más exagerado. Respecto a Chan, el trabajo va muy bien con lo que veníamos viendo de Aparo. Ayuda obviamente que, como dijimos, estén pintando el mismo Jim. Una cosa que destaco, además de los juegos con las composiciones y los cuadros que venimos hablando, es que los personajes principales de la historia suelen salir mucho de los cuadros y eso le da una profundidad muy interesante, especialmente Jim Corrigan. Con eso pasamos a la segunda historia, y la más corta de todas en páginas. El espectro se aparece en el Museo del Miedo. Este título no sigue la nomenclatura de los otros, pero por lo menos mantiene la palabra espectro en el título, a diferencia de la historia final. La historia comienza con la pantalla de título que es interrumpida por el panel de la primera historia. Esto se debe a, como dije, que es la historia más corta de la serie, pero hace parecer que la primera escena ocurre antes que la segunda, cuando en realidad es un adelanto de lo que está por suceder. El primer panel propiamente dicho muestra un cartero haciendo su ronda, cuando es abducido por dos hombres en bata blanca. Ellos lo llevan a una furgoneta roja con el antagonista principal de este corto, que igual que el anterior no tiene nombre, simplemente referido como el profesor. En este tercer cuadro de esta página se da otro recurso que no sé si veníamos viendo mucho hasta ahora, pero me gustaría puntualizar, que es la idea de que no todas las viñetas siempre tienen que estar cerradas. Mismos recursos como estos anteriormente en la historieta en que dibujaba Mazzucchelli, Batman Año 1, Link en la esquina, pero no está mal volver a remarcarlo. Especialmente porque acá le da un efecto muy interesante en una historieta que no suele usarlo como recurso, más que nada por la estática diagramación de la época. Ellos llevan al secuestrado al museo, donde dicho profesor cuida de las exhibiciones mientras, acorde a él, prepara la suya propia. Lo transportan a los niveles inferiores, pero cuando lo suben a una mesa, el efecto del cloroformo empieza a pasar. El hombre inmediatamente capta la situación, toma un bisturí para defenderse y huye. Aún aturdido e incapaz de ver el camino, se pierde entre los pasillos del museo, llegando a este callejón sin salida. En un principio, admito que mi reacción fue ¿qué clase de museo tiene estas exhibiciones? Entonces caí, estamos viendo a las víctimas embalsamadas del profesor. Su exhibición es una recreación del suburbio moderno. La vitrina con la que nuestro cartero chocó es la de él, esperándolo con un buzón y un pobre perrito ya en posición. El que nunca lo aclaran. Y esto me gusta porque básicamente tuve la misma realización que el personaje en esta escena. Los dos asistentes intentan volver a capturarlo sin hacerle daño para no arruinar su futura preservación, pero el hombre no suelta el cuchillo. Al final uno de ellos se termina cansando y, asumiendo que toda la lucha ya lo arruinó, simplemente le disparan en el pecho para el disgusto del profesor. A la mañana siguiente, Jim Corrigan acude a una llamada en el muelle donde encontraron el cadáver de nuestra víctima en el río, con el bisturí todavía en la mano. No digo que el rigor mortis no fuera capaz de sostener la herramienta, digo que parece una cosa importante para que los criminales ignoren al transportar y deshacerse del cuerpo. La ironía es que el cadáver está tan tieso como para sostener al bisturí que parece embalsamado. Ese bisturí va a ser el que va a llevar a Jim Corrigan a atrapar al profesor. Corrigan no reconoce específicamente el tipo de cuchillo y lo manda junto al cuerpo a analizar. Mientras tanto, el profesor y sus ayudantes vuelven a atacar, esta vez para su vitrina de hombre de negocios americano. Al anochecer reportan un robo en curso en una fábrica de taxidermia y Corrigan pone las piezas juntas. El bisturí era un cuchillo de taxidermista.
Avisa por la radio de que él se va a hacer cargo y al llegar se transforma en el espectro. Un detalle divertido es que el nombre en código de Jim para la central de policía es Phantom 64. Se aproxima el primero de los asistentes del doctor y lo mata simplemente mirándole a los ojos. No pude evitar notar de que esta vez no esperó a tener confirmación de que ellos habían asesinado a alguien. Aunque un buen detalle, el espectro le contesta al criminal algo que está puesto en un globo de pensamiento. Obviamente demostrando que puede leer mentes, y puede ser que haya usado eso para demostrar su involucración. Pero si es así, no se delata en ninguno de los globos de pensamiento que nosotros leemos. Una vez lidiado con él, posee su cuerpo para que el asociado del difunto lo lleve con quien está detrás de todo. Al bajar los materiales y llevarlos a la mesa del taxidermista desquiciado, el espectro se revela, reviviendo un montón de gorilas de una exhibición del museo que los golpean una y otra vez hasta matarlos. Este dibujo del mono levantando al profesor es una referencia directa a la tapa de este mismo número. Y terminando la historia. Es sólida, las páginas faltantes se notan, pero no son molestia. Creo que lo que faltaría es darle un poquito más de personalidad al taxidermista. El plan y las visuales son creepy e inquietantes, pero necesitaba un personaje más fuerte como Borosovich en el capítulo anterior, para cerrar mejor y llevar a cabo esa atmósfera de horror que está presente. La anteúltima historia de este tomo, La voz que atormentaba el espectro, comienza con Gwen haciendo un depósito en un banco. Bueno, eso fue un cuadro entero con Gwen sin meterse en problemas. Así que entra a robar el ejército simbiótico de liberación. Lo que nos lleva a la tapa y a la carátula que ya nos venía advirtiendo de que Gwen otra vez iba a terminar en esta situación. En ambas hay un cambio en el color. Si bien en el dibujo la ropa de Gwen es exactamente igual, en el color cambia un poquitito. El ejército simbiótico de liberación son una pastilla del ejército simbionés de liberación. Un grupo extremista real que estaba activo al momento de escribir esta historia. Aparentaban ser toda una organización criminal cuando en realidad eran dos individuos. Lo cual puede conectarse con el mariscal de campo de la vez pasada, porque el líder de la banda real también usaba dicho apodo. Fue toda una situación complicada en la cual no estamos realmente capacitados ni informados para tratar de hablar. Y claramente este cómic tampoco, porque es tratado como un robo cualquiera, minimizando algo real y haciendo su inclusión algo innecesaria. Es más, lo único que lo hace medianamente identificable además del nombre, es un discurso básico anticapitalista. En serio, dicen capitalismo casi una vez por globo de diálogo. Si bien ya notamos a lo largo de estos números que esta historieta obviamente es hija de su época, seguramente los autores en esta época en los Estados Unidos supusieron que no iba a ser tan complicado incluir este tipo de contenido. Pero como ya mencionamos anteriormente, puede haber sido uno de los factores por los cuales se termina cancelando toda esta serie. Pero a pesar de toda esta polémica, lo que a mí más me llama la atención es por qué se les ocurrió ponerle simbiótico en el nombre. No tiene absolutamente ningún sentido. Como dije, toman a Gwen de rehén y Corrigan, que respondía a la alarma silenciosa de unos cajeros, llega a la escena y los ve en huida, procediendo a seguirlos como el espectro. Cuando llegan a su guarida, el fantasma vengador sale del maletín con el dinero robado y le da vida a la bandera de esta versión del Ejército de Liberación, una serpiente de 3 cabezas, que de nuevo se asemeja a la bandera del grupo real. Y es la referencia que nunca falta, tapa o carátula de este número. Mientras ve a la criatura matar a los criminales, el espectro, por primera vez en esta serie, muestra pena, dándose cuenta que los criminales que castiga consiguen lo que él desea, un descanso eterno. Este es el detonante de esta historia y me gusta ver el espectro haciendo reflexión. Como estuvimos viendo, usualmente es un ser frío y directo, casi cruel, pero es un personaje en derecho propio y también merece ser explorado. No solo Jim Corrigan, aunque de nuevo esta historieta parece tratarlos como si fueran la misma persona. Hablando de Corrigan, él lleva a Gwen a casa y ella le suplica todo el camino de que se casen, él dándole el discurso habitual, aunque un poco más extendido esta vez, diciendo una frase que es interesante aunque no se explora mucho en esta o en otras series, y es que él tiene que pretender estar vivo. La implicación es que cuando está en privado actúa más similar al espectro, más distante, pero no hay mucho más allá de eso. Aunque creo que esta historieta tiene un momento donde sí lo demuestra. Pero realmente me gustarían más especificaciones de cómo este estado afectaría una relación amorosa. Cómo es la vida de una persona que no necesita ni comer, ni ropa, ni dormir, ni respirar. También hace la insinuación de que si completa su tarea, hay una chance de que vuelva a la vida. Lo menciona como revisar su caso, cuando hasta donde sé la implicación que siempre se dio es que pasará al otro lado. Cuando ella finalmente entiende la imposibilidad de su situación, se despiden, él haciéndole prometer que seguirá con su vida. Pero esta vez, ella también lo afectó a él. Solo en su habitación despotrica sobre todo lo que esta no vida le ha quitado y le suplica a los cielos la libertad de esta misión. Y en las nubes doradas, una voz le contesta. Esta es referida, y será referida durante mucho tiempo en los cómics del espectro, simplemente como la voz. Cuando estaba vivo, Jim Corrigan hizo enojar a un mafioso que lo arrojó al río en un barril de cemento. Esta voz fue quien lo levantó de los muertos y le dio el poder de transformarse en el espectro. Aunque uno pueda asumir quién o qué es realmente,
Nunca será mencionado como tal por años, hasta la serie de John Ostrander de 1994. La voz está de acuerdo de que la misión asignada no está al alcance de ningún hombre y le concede su deseo. Esto levanta un par de preguntas. ¿Por qué se la dio para empezar? ¿Esta figura omnipotente no se dio cuenta de la imposibilidad de tarea hasta que Jim Corrigan se lo señaló? ¿Y por qué particularmente esta vez decide escuchar su queja? A la mañana siguiente el Capitán Stanley lo llama diciéndole que acorralaron a un miembro de la banda de un tal Ducky McLaren que Corrigan al parecer ha estado persiguiendo. Llega a la escena, los oficiales le dicen que la única entrada es por una escalera de incendios y Jim, sin saber que su condición como no muerto ha cambiado, se lanza a la acción. Él dijo que se sentía raro al levantarse por la mañana, pero nada más. Lo cual, por un lado, uno creería que se percataría que ahora está respirando cuando antes no lo necesitaba, o tal vez la implicación es que ha estado fingiendo por tanto tiempo que lo está haciendo por reflejo. Corrigan sube la escalera de incendios y él y el criminal se disparan entre sí, ante la sorpresa del detective que cae del edificio. Él es llevado al hospital donde pasa una semana. Su jefe lo regaña, pero los gritos entran en oídos sordos. A pesar de la situación, Jim Corrigan nunca había estado tan feliz. Un par de días después vemos a Gwen, al parecer posando para un pin-up, cuando es visitada por Corrigan, que en su nuevo estado se vuelve más ansioso e insistente que ella. Esto es lo que hice referencia antes, este abrupto cambio de actitud en relación a la postura que sostenía. Se siente un hombre desesperado por disfrutar de la vida que se ha perdido por tanto tiempo. Por supuesto, esta felicidad no promete ser duradera. Cuando le llega la noticia a Ducky de que el detective que le disparó a uno de los suyos está de pie y a punto de casarse, planea cortar su segunda vida corta. Y sí, el criminal se llama Ducky porque lleva consigo un patito de hule al que le habla. Es el más terrible de los mafiosos. Esto se siente como en las películas de Freddy Krueger, que le da a los personajes una característica muy específica, simplemente para que después el villano, o en este caso el espectro, pueda matarlos con ella. Con esto termina el número. Y es la primera vez que en el último cuadro tenemos un continuará. Esta historia está bien, hablaremos más en profundidad cuando cerremos las dos partes. Como dijimos, involucrar una pastiche de un grupo real en esta historia es algo raro, sobre todo porque, como pueden ver, ese aspecto no aportó nada, pero la premisa de Jim Corrigan vuelta a la vida es algo nuevo, que parece prometer una exploración del personaje. Pero veamos cómo es tratada en la última historia de este volumen, la segunda muerte del espectro. En esta época se acostumbraba a poner al principio de todas las historias un cuadro de texto que presentara a los personajes como una especie de resumen. En esta serie no hubo excepciones, pero esta es por lejos la más creativa, ya que aprovecharon una tumba para poder poner esta presentación ya mencionada. Que comienza con Jim Corrigan disfrutando de su segunda oportunidad de volver a ser humano. El día anterior a su boda con Gwen, el detective recibe un aviso de un vendedor que Ducky McLaren y su banda están preparados para entregarse, pero solo ante Corrigan. A pesar de que le dice al informante que no irá, al anochecer lo vemos solo en el lugar indicado. Ok, ya no sos el espectro, estos son criminales e incluso en el diálogo admitís que esto es algo raro. ¿Por qué viniste solo? Ni siquiera un par de francotiradores o oficiales encubiertos, nada. Es implicado o fuertemente insinuado que el vendedor / informante tiene a alguien muy adentro de la mafia porque la información que le da Jim es muy específica. Y además que no es la primera vez que trabajan juntos, evidentemente. Se encuentra con uno de los criminales que aún sostiene la historia de rendición, pero Corrigan no confía y lo toma de rehén a punta de pistola. Obviamente todo era una trampa, el resto de la banda ciega al detective con linternas mientras lo rodean. Este intenta usar a Mitch, el hombre que se le aproximó como escudo, bajo la creencia de que Ducky no mataría a uno de los suyos, pero está completamente equivocado y los acribillan a ambos hasta la muerte. El vendedor que le dio el aviso a Corrigan se aproxima demandando pago y es asesinado como el resto. Con todo fuera del tablero, Ducky ordena que se deshagan de los cuerpos, excepto por el de Corrigan. En una movida sacada de una película de mafiosos, mientras Gwen se está probando un vestido, tocan el timbre y al abrir, el cadáver de Corrigan con un cartel clavado en el pecho se desploma hacia el suelo frente a su prometida. Todas las historias que estuvimos leyendo se enfocaban más en el espectro y el crimen que tenía que detener, en lugar de Jim Corrigan. Por lo tanto, no nos mostraron cómo es vivir bajo la condición de ser el espectro, ni cómo fue diferente una vez que esta fue levantada. No tuvimos nada de Jim viviendo su nueva vida, por lo tanto no sentimos la felicidad que supuestamente le fue arrancada en este momento. Felicidad que evidentemente no supo aprovechar Jim Corrigan. James Corrigan pronto es enterrado y muy pocas personas asisten al funeral. Irónicamente, conectado con lo que acabo de decir, esta imagen debe ser la manera más sutil y efectiva de mostrar cómo era Jim Corrigan bajo la condición del espectro. Solo vemos 3 asistir, una de ellas Gwen y el otro a su jefe. Para que se den una idea, el dibujante decidió poner un árbol para rellenar el cuadro. No, fuera de broma, el árbol es un lindo detalle compositivo. Esa noche, la voz convoca al espíritu de Corrigan a los cielos, donde dice que no se puede huir del destino.
La misión del espectro está lejos de terminar y aquellos poderes se les son otorgados una vez más. Creo que la implicación es que Jim Corrigan está destinado a volverse el espectro. Que no importa si encuentra esta u otra manera de volver a vivir, siempre sufrirá una muerte rápida y volverá a estar conectado al espíritu. Pero hacer que la voz sea la que le quite su condición y se la devuelva, en lugar de tal vez Gwen u otro personaje que se lo conceda, hace parecer a esta entidad como bipolar. Tenés razón, la tarea es imposible conseguir. Uno, ¿sabes qué? Es tu destino, de vuelta al espectro con vos. El alma regresa a la tierra y los forcejeos de su cuerpo enterrado son escuchados por el vigilante del cementerio, que lo saca escarbando con las manos de manera desenfrenada. El celador lanza la teoría de que estaba en coma o sus vitales eran tan bajas que todos creyeron que estaba muerto. Y la frase que piensa el detective a continuación me da la impresión de que usó sus poderes para hacerle creer eso. Y que eventualmente hará lo mismo con el resto de sus conocidos para no levantar sospechas. Tan pronto como el vigilante se da vuelta, Jim se transforma en el espectro y va en busca de la pandilla de McLaren. Al encontrarlos, todos responden con caos, entre disparos y huidas. Primero mata al líder de la pandilla convirtiendo su pato de juguete en un monstruo que devora al gángster, y luego, cuando el resto se sube al auto, el espectro se vuelve gigante y arroja el vehículo a la estratosfera. Me gusta que las dos muertes tienen temática de juguetes. El primero es asesinado por uno y el resto son tratados como uno. En otra parte, Gwen Sterling está de luto por la pérdida de su amado hombre, deseando poder escuchar la voz de Jim una vez más. Es entonces cuando el espíritu de Corrigan aparece junto a ella y le explica que, aunque haya vuelto a la Tierra, su estado como el espíritu de la venganza ha vuelto con él, un destino que no puede evitar. Con estas palabras la deja, quien siempre recordará al hombre que amaba. Terminando el número en la tumba abierta de James Brendan Corrigan. Creo que ya di mis pensamientos a mitad del número. Esta historia tenía mucho potencial y buenos momentos, pero la corta duración no le hizo ningún favor, incluso siendo una doble parte. Algo que, como dijimos, no habíamos tenido hasta ahora en esta serie. Lo que sí me parece un buen cierre, porque esta fue la última historia publicada cuando las historias del espectro fueron canceladas de Adventure Comics. Y esta es una linda imagen final. Pero igual que la voz, todavía no terminamos con Corrigan, porque esta colección también trae 3 números que habían sido escritos pero nunca publicados. Y los veremos la próxima cuando daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Porque el depósito de bauxita más cercano a Nueva York está a 4 estados. Mirá las investigaciones que me mando, ¿Sabes cuando dijiste que estuvieran 7 horas manejando y siempre tan enfermo? No hay con qué dar. Ahora sí. Eso va para los... ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.